Muchas gracias por invitarme primero. Lo que voy a contar se sale un poco de lo que hemos visto hasta ahora, pero para mí, la verdad que yo he escuchado todos los resultados que han obtenido en Sirena con muchísimo interés, así que ahora le toca escuchar los míos con igual interés. No es broma. Pero bueno, sí es verdad que a Luis le hubiese dejado un par de minutos más de los míos, porque además me dieron 25 minutos, así que muchísimas gracias. Bueno, hoy voy a hablar del proyecto Acquiconnetta, un proyecto que ha sido financiado, está siendo financiado por Unión Europea dentro de la convocatoria Interreg MAC. Yo creo que muchos de ustedes están familiarizados con esta convocatoria, estando aquí en Canarias. Y es un proyecto que tiene además un presupuesto bastante ambicioso, sobre los 4 millones de euros, un poco más, y una duración de 4 años. Entonces tenemos tiempo, pero ya estamos finalizando la primera anualidad. De hecho, como la ULPGC es socia del proyecto, también sabe perfectamente que estamos entregando el primer informe anual justamente en estos días. Así que me vino muy bien la pausa hoy de tener una ponencia por aquí y no estar todo el día en el ordenador. Muchísimas gracias por eso también. Y bueno, el proyecto, mira, funciona así también. Vale, el proyecto lo que busca es fortalecer lo que son los vínculos entre los diferentes stakeholders del sector de la acuicultura dentro del espacio de cooperación. Ahora ya veremos lo que es el espacio de cooperación del Interreg MAC para los que no lo conozcan. Yo estoy viendo bastante confluencia realmente con el proyecto Sirena, sobre todo si uno de los objetivos de Sirena es intentar aplicar estas nuevas herramientas y tecnologías también a otra área geográfica, que es algo que he leído también en el resumen del proyecto. Y entonces nos viene muy bien dialogar sobre todo si van a tener un Sirena 2. Entiendo la misma convocatoria, ¿verdad? De Pleamar. La siguiente, sí, bueno, del programa Pleamar, para ver si Acquiconnetta de alguna forma puede también ayudar, digamos, a vehiculizar, ¿no? Puede ser un poco también un vehículo para impulsar determinadas herramientas que se hayan pues desarrollado en Sirena y sobre todo su transferencia en otras regiones geográficas. Bueno, Acquiconnetta se articula en 3 líneas principales. Alimenta, que busca impulsar una alimentación saludable, segura y variada. Innova para fomentar más la parte, digamos, de innovación científico-tecnológica, siempre en acuicultura. Y Transforma, que es un poco el paquete de gobernanza, digamos, que promueve una transición socioeconómica mediante el desarrollo de la acuicultura. Claro, esos son macro retos, ¿no? Esos son campos enormes de aplicación. Entonces, vale, tenemos 4 millones de euros, pero no da para tanto como para solucionar todo esto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer dentro de Acquiconnetta es básicamente abordar tareas concretas y dentro de cada uno de estos macro retos, entonces buscando soluciones que nos permitan avanzar conjuntamente. El proyecto tiene un enfoque, podríamos decir, multisectorial, eso ya un poco lo mencioné, porque son diferentes stakeholders que se unen en el consorcio, 25 socios, además ahora estamos bastante grandes, estamos incorporando a otros también, y son entidades de investigación, empresas privadas también, asociaciones de categoría tenemos, y administraciones públicas, importantísimo tenerlas en esta red. ¿Y por qué este enfoque multisectorial? Porque lo que queremos abordar son una serie de cuellos de botella o problemáticas que nosotros creemos que están relacionadas sobre todo a la falta de comunicación, ¿no? Entre actores de la acuicultura y un poco a la fragmentación del sector que estamos observando. La ponencia de hoy sobre todo se va a centrar en el ámbito geográfico de intervención del proyecto, ¿vale? Vamos a verlo ya. Dentro del proyecto tenemos 3 regiones europeas, que son la RUP, básicamente, las regiones ultraperiféricas europeas macaronésicas, Canarias, Azores y Madeira. Y también tenemos 3 países africanos de la costa atlántica, que son, ¿los adivinan? Que alguien estaba intentando adivinarlo, pero bueno, uno de Cabo Verde, que creo que, a ver si funciona el puntero, ¿no? Sí, uno de Cabo Verde, por aquí está Ghana y por aquí está Sao Tomé y Príncipe, o Santo Tomé y Príncipe, como se dice aquí en España. Y ha sido muy divertido durante el kickoff del proyecto, porque pedimos a todo el mundo
de intentar averiguar dónde estaba cada país, y realmente los socios europeos no teníamos ni idea de dónde estuvieron ubicados. Pero bueno, esto para decir también que son realidades geográficas que nos quedan un poco lejos, y nosotros con este proyecto hemos tenido que aprender muchísimo, sobre todo con respecto a los socios africanos. Cuando Canarias, Madeira y Azores están acostumbrados a trabajar juntos, digamos, son buenos vecinos, y tienen esta habilidad desde hace mucho tiempo de cooperar en diferentes proyectos de investigaciones con estos otros países. Bueno, menos Cabo Verde, es un poco más complicado. Entonces ha sido una aventura buscar estos socios dentro de estos países, y lo bueno es que el programa Interreg MAC nos ha facilitado ya desde el principio, ya antes de empezar a redactar el proyecto, una serie de herramientas, sobre todo vamos a decir una serie de sectores de intervención y de interés común que nos han permitido ver más o menos en qué países se alineaban, o qué entidades de estos países se alineaban un poco con lo que nosotros queríamos hacer de nosotros aquí con Nesta. Entonces nos han facilitado un poquito la vida. También tenemos unos compañeros que se han desplazado a África en búsqueda y captura, ¿no?, de socios, y así con esto hemos podido plantear un poco el proyecto. Pero aún así, después ha sido necesario, vamos a decir, tunear un poco, ¿no?, todo lo que eran nuestras expectativas con respecto al desarrollo del proyecto, y seguimos haciendo esto, ¿no?, porque realmente estamos conociendo estas nuevas realidades gracias a QuickOnNet. Bueno, antes de entrar en la idiosincrasia, digamos, de los diferentes países con respecto al desarrollo de la acuicultura, vamos a ver lo que nos une, o sea, cuáles son las razones por las que estamos juntos en este proyecto. Sí, vale, condiciones climáticas bastante favorables para el desarrollo de la acuicultura, con diferencias claramente, porque tenemos regiones por encima del trópico del Cáncer y por debajo, y bueno, varias cuestiones. En su conjunto, aguas de calidad y acceso al litoral amplio, pero también a aguas continentales, sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, de Ghana. Tenemos una serie de estrategias gubernamentales en todas estas regiones y países que van en la dirección del desarrollo de la acuicultura, porque una cosa es lo que podemos hacer, otra cosa es lo que los gobiernos realmente quieran hacer y en qué sectores quieren invertir, sobre todo. Y bueno, y tenemos una serie de, si aparece, de know-how y de capacidades y de infraestructura. Vamos a ver. Bueno, bien. De know-how local que constituye un poco la base para nosotros trabajar con estos socios y con estos países. Vamos a ver los retos comunes, o sea, no tanto las ventajas competitivas que ya vimos, sino los retos comunes de estas regiones. Cierto déficit en investigación y desarrollo, sobre todo investigación aplicada. Esto no tiene que ver solo con África, sino tiene que ver también con las regiones ultraperiféricas europeas, que todos sabemos que, mirando los datos, comparado con el resto de Europa, tienen todavía cierto déficit en I+D+I. La alta vulnerabilidad ambiental en todas estas regiones, sobre todo frente al cambio climático. Y a veces funciona, a veces no. Vamos a ver. Bueno, cierto nivel de aislamiento de estos territorios, sea porque se trata de territorios insulares o también porque se trata de territorios como es Ghana, donde hay muchas realidades rurales, digamos, que se quedan un poco aisladas con respecto al resto, y esto significa también dependencia del exterior. Si hablamos de acuicultura, típicamente los piensos, la mayoría de importación, pero también no solo en acuicultura animal, sino también en acuicultura vegetal, por ejemplo, todo lo que son los nutrientes inorgánicos, vamos a decir, los fertilizantes, ¿no?, que se usan para producir algas, también casi todos son de importación, incluso en Canarias. Y la baja diversificación económica en su conjunto, con sus idiosincrasias claramente en los diferentes países. Y bueno, como decíamos, es más fácil para nosotros trabajar con Azores y Madeira, donde ya han habido muchos estudios, se han identificado prioridades sectoriales comunes, y una de ellas es efectivamente el sector marino-marítimo, y que además, bueno, estos son el número de estudios financiados a Canarias, Azores y Madeira dentro de el programa Interreg MAC
en el periodo 2014-20 y también en H2020. Entonces, muchos proyectos conjuntos y de hecho ya Acuiconnecta está aprovechando, ¿no? Capitalizando ya, decimos ahora muy a menudo, capitalizando resultados previos. O sea, no tenemos que empezar de cero, sino que han habido otros proyectos, incluso Interreg MAC, que nos han ofrecido, digamos, una base de conocimiento para nosotros seguir trabajando. Algunos de ellos, bueno, Aqua Invert, por ejemplo, liderado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la convocatoria anterior, MacBioBlue por el ITC, Rebeca por el Banco Español de Algas, pero muchos más, realmente. Pasamos a lo más difícil, que es nuestra experiencia en los países africanos, ¿vale? Empezamos por Ghana, que quizá es el país más complejo, ya solo por tamaño, ¿no? Es enorme, con muchísima población, 36 millones de personas. Y aquí tuvimos la oportunidad, bueno, una delegación de Acuiconnecta, en la que estaba yo también, tuvo la oportunidad de visitar el país varias veces antes de la preparación del proyecto y ya después presentando Acuiconnecta en diferentes eventos. Y nuestros socios ahí es el Ministerio de Pesca y Acuicultura, y también tenemos al Food Research Institute del CSIR, que es como si fuera un CSIC, pero en Ghana, básicamente. Y bueno, Ghana, como les decía, es un país bastante complejo y ahora les voy a dar solo una pincelada de lo que tiene que ver un poco con acuicultura por lo que yo he aprendido además. Entonces, básicamente se trata sobre todo de acuicultura continental. El país ya tiene una, digamos, trayectoria, una experiencia plurianual realmente en acuicultura. No están empezando ahora para nada, sino que ya llevan muchas décadas con esto, pero sí que la acuicultura está más centrada en la parte continental, sobre todo gracias al acceso al lago Volta, que es un embalse, es un lago artificial y es el embalse más grande del mundo y que ocupa sobre el 5% de la superficie de Ghana. Es enorme. Y bueno, también vamos a decir que el 90% de la producción acuícola en Ghana está concentrada en el lago Volta y todo el resto pues en los alrededores, diferentes ríos que siempre están en la misma región. ¿Qué se cultiva? Dos especies principalmente, que son la tilapia del Nilo y el pez gato africano. Esas son las principales, vamos a decir. Poco más. La acuicultura, a pesar de conllevar, digamos, de aportar solo el 10% del pescado que la población en Ghana consume, realmente tiene su contribución al Producto Interno Bruto, a un 3-5%, y está creciendo con un ritmo increíble. O sea, el crecimiento en este periodo, de 2005 a 2019, es del 28% anual. O sea, una brutalidad. Y hemos llegado a las 100.000 toneladas en el 2023, pero es uno de los países africanos que están creciendo más en acuicultura. Lo que pasa es que, claro, solo con dos especies, básicamente. Y bueno, aquí otros datos interesantes que puedo compartir si alguien está interesado. Cuando hablamos con nuestros socios en Ghana y le preguntamos qué pretenden del proyecto, qué quieren conseguir, en qué están interesados, o cuáles son sus preocupaciones con respecto a la acuicultura o los campos de intervención que quieren abordar. Estas son más o menos las respuestas. Se quieren trabajar en la diversificación de especies, entonces ya no solo centrarse en la parte continental, sino también en la parte marina. Tienen varios pilotos de acuicultura multitrófica integrada también, sobre todo en la región de Accra. Quieren trabajar en el tema del pienso, reducir la importación de pienso sobre todo. Ahora mismo los últimos datos dicen que el pienso más o menos contribuye por el 70%, si no me equivoco, 70-75% a los costes productivos, que es bastante. Quieren trabajar con harinas de insecto. De hecho, dentro de Acuiconnecta están trabajando con otro socio europeo, con el IEO-CSIC, en un desarrollo de un protocolo con quitinasas para trabajar en la quitina de algunas harinas de insecto. Y luego están bastante centrados en temas de seguridad alimentaria y ambiental. Vamos a ver cómo esto también se refleja en la producción científica.
de Ghana de los últimos 10 años, ¿no? Hablan muchísimo de resistencia a antibióticos, esto es uno de los aspectos que más le preocupa. Calidad de agua, enfermedades, mortalidad, tienen fenómenos muy, muy extensos de mortalidad en el lago Volta que les preocupa porque eso significa también afectar mucho a la fuente proteica de la población. Y microplástico, Ghana es el país que más confía en el pescado para el aporte proteico, comparado con las fuentes animales, digamos, de otro tipo. Entonces, claro, es un poco una contradicción. Este país se alimenta sobre todo de pescado, más que digamos, otras fuentes animales, pero al final el tema de la contaminación de microplástico es bastante serio y no saben bien cómo abordarlo también en cuanto a metodología de detección o cómo podemos cuantificar realmente este microplástico en la biomasa. Luego, procesado del pescado. En Ghana hay toda una serie de actividades tradicionales de secado y procesado del pescado mediante unos hornos muy, muy peculiares que además pudimos ver por aquí. Y se han dado cuenta que a nivel de incorporación de hidrocarburos policíclicos aromáticos, estos hornos eran lo peor que podía existir. Y entonces han tenido que trabajar en el desarrollo de nuevos sistemas de procesado que hemos podido ver también. Y no solo en eso, sino también en que las comunidades, sobre todo las rurales, cerca del lago Volta, pudieron adoptar estos nuevos sistemas, ¿no? Porque su horno era su horno, claramente, era lo mejor. Entonces, todo un trabajo también de sensibilización que ahí está muy metido el Ministerio de Pesca y Acuicultura. Y bueno, ¿qué más temática? Gobernanza, impacto social y diría económico también de la acuicultura, cómo estas entradas se van distribuyendo en la población, es algo que también le preocupa. Bueno, y pasamos ahora de un país con, le decía, 36 millones de habitantes a un país que tiene 250.000 habitantes, Sao Tomé o Santo Tomé y Príncipe. Estas son imágenes de nuestra visita en diciembre, les visitamos en diciembre de 2024. Y ahí es cuando empezamos a tunear, como le decía antes, ¿no? A darnos un poco cuenta de cuál era la situación ahí. Y nuestro socio es la Dirección de Acuicultura y Pesca también. Entonces es un socio, digamos, más administrativo, pero también en su sede tiene diferentes facilidades, digamos, y laboratorios analíticos, vamos a llamarlo así, pero claramente con bastantes dificultades, porque aquí, por ejemplo, podemos ver los datos que es el World Food Program, si no me equivoco, no leo, que nos muestran un poco el contexto operacional en Santo Tomé y Príncipe, totalmente distinto de lo que hemos visto hasta ahora con Ghana, ¿no? Aquí estamos hablando todavía de que la población tiene problemas a acceder a alimentos de calidad, una población muy joven, el 50% de la población creo que estaba por debajo de los 15 años o algo así. Aún así, una mortalidad infantil muy elevada, toda una serie de problemáticas que hacen que aquí la acuicultura no sea solo o no se vea solo como una oportunidad de business, como podría ser en Ghana, sino también como una solución o una posible solución real a los que son los problemas de acceso a alimentos y sobre todo producción local. Aquí lo ponen las prioridades, producción local con sistemas resilientes. Con sistemas resilientes, porque ya están viendo como la pesca ya no ofrece lo que ofrecía hace 20 años, ni en Santo Tomé y Príncipe. Y bueno, estas algunas fotos que hemos sacado ahí en los laboratorios para que vean un poco que también el nivel tecnológico claramente es muy distinto. Por un lado en Ghana laboratorios acreditados, con normas europeas incluso, y por aquí mucha dificultad a acceder a cualquier cosa, y entonces claramente aquí nuestras acciones dentro de Acuiconecta se enfocan más en la parte de formación, tanto de alumnos como también de formadores, o sea, actuar sobre la formación del profesorado local. Bueno, y pasamos a Cabo Verde, que es una realidad que ya conocemos un poco más, porque ya estaba incluida en el programa Interreg MAC anterior, y también por conexiones de aviones, cercanía, por toda una serie de razones, pues la conocemos bastante más. Estas son algunas fotos de nuestra última visita a Cabo Verde, pero hemos ido varias veces y ahí ya tenemos unos contactos consolidados, unos resultados previos, incluso unas infraestructuras que se han podido
construir en proyectos previos y que ahora podemos aprovechar en Acuiconnecta, por ejemplo, un banco de algas que está funcionando bastante bien. Estas son las instalaciones del ISECMAR, el Instituto de Ingeniería y Ciencia do Mar de la Universidad Técnica do Atlántico, que trabajan solo en ámbito experimental, pero también en Cabo Verde hay realidades más comerciales, dos principalmente. Hay algunas más pequeñitas, pero dos principalmente. Y si conocen alguna más me lo dicen, ¿vale? Porque tampoco... Vale, una es la Fazenda do Camarão, que está en la parte noreste de la isla de São Vicente, y claramente por el nombre trabajan con langostino, como se pueden imaginar, y ya tienen una actividad de unos 10 años y trabajan de forma bastante continua, tienen digamos, sus contactos en el mercado, están vendiendo, están activos y parece que están funcionando bastante bien. Y luego tenemos a Nortuna. No sé si sabían que Nortuna también tiene instalaciones en Cabo Verde. Realmente tiene de momento solo una hatchery. ¿Conocen a Nortuna? Una empresa bastante grande que está más activa en el norte de Europa. Y aquí en Cabo Verde empieza a tener intereses, ha montado una hatchery y ahora tiene concesiones, no solo en la isla de São Vicente, sino en otras islas de Cabo Verde. Y en principio podría tener una capacidad de producción de atún rojo hasta 140.000 toneladas al año. Estas son las declaraciones, digamos, en los próximos 5 años. Estas son las previsiones. Por lo menos en la web de Nortuna se meten por ahí, esta es la previsión. Pero bueno, vamos a ver. Y están en una ubicación secreta que yo no he podido encontrar. Bueno, también se está desarrollando un primer plan de zonación de la acuicultura en Cabo Verde, que es algo que nosotros en Canarias ya tenemos, en Azores y Madeira también, pero en Cabo Verde todavía un poco faltaba. Básicamente se trata de identificar zonas que serían apropiadas para el desarrollo de la acuicultura y zonas que no, en base a toda una serie de criterios que están aquí. Yo en cualquier caso puedo compartir toda la información si quieren en más detalle. ¿Y qué le interesa a Cabo Verde desarrollar? Quieren sobre todo diversificar porque solo tienen dos cosas y quieren apostar en crustáceos sin duda, pero también en microalgas por condiciones climáticas. Yo estoy muy contenta de esto porque realmente me dedico a microalgas. Quieren trabajar en economía circular en el sentido de aprovechar recursos hídricos alternativos, también en acuicultura vegetal. Y están muy atentos ahora mismo a la cuestión de seguridad alimentaria y ambiental. Están saliendo cada vez más artículos sobre el tema de floraciones. Eso sí puede tener que ver bastante con sirena, por ejemplo, claramente. De floraciones de cianobacterias, también de toxinas y de cómo esto podría afectar al final la instalación de granjas acuícolas en Cabo Verde. Y otros temas, bueno, zonación, gobernanza, la consolidación de la actividad productiva, etcétera, etcétera. Y esto un poco para hablar de mi libro, pero muy brevemente. Estas son algunas de las acciones que estamos llevando a cabo en Cabo Verde con el ISECMAR. Trabajamos en el escalado de algunas cepas de Dunaliella de Cabo Verde que ya ellos habían aislado previamente en proyectos comunes. Ya estamos escalando outdoor, pero lo que queremos sobre todo es que el diseño de las instalaciones y la construcción de los reactores se haga in situ, que no sean reactores construidos en Canarias, mandados a Cabo Verde una vez porque tienes el dinero en un proyecto y luego nada más, sino que de hecho mucho del trabajo ha sido ir a buscar productores de barco, que ellos sí saben trabajar con la fibra de vidrio bastante bien y que tienen muchos en Cabo Verde, muchos productores de barco, ir a hablar con ellos para hacer un planteamiento de diseño de reactores en fibra de vidrio para cultivo de microalgas en Cabo Verde. Y bueno, también estamos trabajando con el tema de la salmuera de desalación. Cabo Verde es un país que tiene problemas hídricos bastante grandes ya. Y tienen muchas desaladoras. Bueno, muchas no, pero desaladoras grandes. Las instalaciones acuícolas están bastante cerca a la producción de salmuera, que como saben es un rechazo de la actividad de desalación. Y esta salmuera puede ser aprovechada también para cultivo de algas, sobre todo hipersalinas.
¿Qué más? ¿A qué punto? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Qué dices? Pero no me dijeron el uno, ¿eh? No me dijeron. Bueno, voy rápido, voy rápido. A ver, ¿qué me falta? Bueno, acciones de formación. Esto es un eje transversal dentro del proyecto. Ya hemos hecho varias acciones, pero seguiremos haciéndolo. También organizamos una serie de visitas técnicas aquí en Canarias durante el kickoff de Acuiconnecta. Entonces los socios pudieron visitar un poco todas las instalaciones clave de la isla de Gran Canaria, que claro, se confirma como este laboratorio natural de aprendizaje para nuestros socios. Y bueno, lo que quería cerrar con esto, simplemente con una reflexión. ¿Por qué Europa está financiando proyectos de este tipo? ¿Por qué Europa financia proyectos de cooperación? ¿Qué más le da? O sea, ¿qué obtiene, no? Yo lo que quiero recalcar es que siempre se trata de una estrategia win-win, ¿ok? No es un desarrollo para que los países terceros se beneficien de nuestro conocimiento y nada más, sino siempre lo que se está buscando es un intercambio, digamos, un beneficio recíproco, ¿no? De Europa y África en este tipo de países. ¿Qué beneficio tiene Europa? Bueno, la formación y capacitación de personal en los países terceros nos da ocasiones a nosotros de intercambio durable de conocimiento con esos países. También el testeo en África de determinados cultivos nos permite a nosotros tener como un modelo predictivo, ¿no? De lo que va a pasar, por ejemplo, aquí bajo determinados escenarios de cambio climático. También el impulso a la diversificación económica mediante el desarrollo de la acuicultura crea y genera, claro, a largo plazo, claramente, estabilidad política y social, que es algo de la que Europa se beneficia claramente. Y luego también que los impactos de la implementación de prácticas de acuicultura sostenible son amplios realmente, o pueden ser amplios. Entonces, la adopción de buenas prácticas de gestión sostenible de los recursos es algo que beneficia a toda el área Atlántica Oriental, sin duda. Y si pensamos que las políticas europeas y las políticas africanas en cuanto a acuicultura son, digamos, totalmente separadas de cajas estancas, nos estamos equivocando. Y uno de los ejemplos es, pues, a ver cómo se llamaba, Fisheries and Aquaculture Bill. Esta es una declaración o un acuerdo firmado por Ghana en 2025, hace muy pocos meses, en los que Ghana se compromete a adoptar políticas mucho más estrictas, políticas ambientales relacionadas con la acuicultura y la pesca, mucho más estrictas, con requerimientos mucho más estrictos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha amenazado, vamos a decir entre comillas, Ghana de no aceptar su pescado, ¿no? De bloquear la importación de su pescado a Europa porque no cumplía con determinadas características de sostenibilidad ambiental, de seguridad, de trazabilidad de productos, etc. Entonces, esto es como también, ¿no? Las políticas de África y Europa se van influenciando entre ellas, esperamos para bien. Y con esto cierro y muchísimas gracias.